Suponemos que llevaría ante notario en su día el compromiso del AVE 2010 o la Ley de Financiación de la Universidad o la deuda histórica. ¿O esto se le ha ocurrido antes de ayer? O sea, ¿este es el valor que se le da a los compromisos electorales o a un programa electoral? Se me ocurre que esto es mejor que lo ratifique ante notario y ahora voy para lo que venga, pero lo de atrás yo creo que hay que ser más serio. Y los compromisos y las promesas electorales se llevan al Diario Oficial de Extremadura, no al notario. Eso es lo que recomendamos siempre y lo que intentamos hacer desde el Gobierno. Y la siguiente pregunta para el señor Vara, ¿qué podemos hacer desde el Gobierno? ¿Está dispuesto a firmar ante notario su compromiso de dimisión si incumple alguno de los plazos, las fechas o los compromisos que se pone a sí mismo?